ya como muy acostumbrados a ir a visitar a a los investigadores del Instituto de Investigaciones Antropológicas cada año y pues bueno, no queríamos quedarnos con las ganas de verlos y de escucharlos y de aprender. Así es de que pues le pedimos a Agustín que nos armaran un ciclo, ¿verdad? Y él, pues con esta idea genial de poder hacer algo acerca sobre la alimentación tradicional, bueno, de la alimentación y el estudio de esta desde desde las disciplinas de bueno, desde las vistas de la arqueometría en cierta medida, ciencias aplicadas, era básicamente el tema, el eje, y pues bueno, nosotros queremos aprovechar que muchos de los que están viendo estas conferencias o estas pláticas son estudiantes, muchos van a aprender sobre las metodologías, sobre las posibilidades del registro, pero otros también son gustosos de la arqueología, que les gusta sobre el pasado de México y quieren saber cómo es que se alimentaba la gente de antes o cómo es que nosotros los arqueólogos podemos ver estas prácticas o estas formas de vida en los registros. Y bueno, no quiero ahondar como mucho porque tenemos poco tiempo y en cierta medida aquí lo que es más interesante es oír a los investigadores. Pues más que nada, gracias. Bienvenidos a todos y nuevamente gracias Agustín, a todos los ponentes. Bueno, hoy Diana, Cristina y bueno, el doctor Raúl también, que ya anda por ahí, y bueno, Gil también. Gracias a todos. Bienvenidos. Muy bien, pues vamos a dar inicio al conversatorio. Y bueno, también esta presentación va a formar parte de las actividades del 47 aniversario del Instituto de Investigaciones Antropológicas. Y lo que vamos a ver a continuación es la aplicación tradicional desde la paleoetnobotánica del Laboratorio de Paleoetnobotánica y Paleoambiente con la doctora Emily McClune, la maestra Diana Martínez, la maestra Cristina Adriano y el maestro Emilio Ibarra. Por favor, gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Y bueno, como ya comentaba Emilio, Agustín, quería comentarles que, bueno, nosotros somos 4 integrantes del laboratorio. La doctora Emily y su servidora somos arqueólogos y la maestra Cristina Adriano y el maestro Emilio Ibarra son biólogos. Entonces, nosotros tenemos una complementariedad muy fuerte porque, bueno, nosotros como arqueólogos hemos aprendido de biología y ellos como biólogos han aprendido de la arqueología, ¿no? Entonces, nos complementamos muy bien para poder lograr una buena interpretación de los materiales. La siguiente, por favor. Vamos a empezar con unas cuestiones, digamos que teóricas, ¿no? ¿Qué es la paleoetnobotánica? Entonces, la paleoetnobotánica es el estudio de esta relación hombre-planta a través de épocas prehistóricas e históricas por medio de los restos botánicos conservados en sitios arqueológicos. Un poquito más adelante les voy a decir cuáles son estos restos botánicos. Y se lleva a través de este análisis que se recuperan de los sedimentos y de los artefactos procedentes de las excavaciones arqueológicas. La siguiente, por favor. Como ustedes saben, los aquí que son alumnos de arqueología, pues los materiales botánicos, así como todos los materiales arqueológicos, llegan al registro después de un proceso de almacenamiento, uso y desecho. No solamente los materiales orgánicos, sino la cerámica, la lítica, etcétera, ¿no? Y bueno, una vez en este desecho basurero, pasan por una conservación potencial, o sea que depende de factores físicos y químicos. Esto es, por ejemplo, de factores, por ejemplo, erosión eólica, erosión hídrica, pH del suelo, entre otras, ¿no? La bioturbación, ¿esto qué quiere decir? Que, bueno, tenemos que, como materiales orgánicos, bueno, pues hay ciertos animales que se comen a las semillas o ciertos hongos que se comen al polen. Entonces, bueno, también eso afecta, pues, esta conservación, ¿no? Y, bueno, la exposición al fuego.
También debo de mencionar que muchas veces estos materiales arqueológicos o botánicos arqueológicos se pueden conservar en, no sé, por ejemplo, en cuevas secas o en condiciones muy frías, no sé, en zona de hielos, etcétera, ¿no? Entonces, dependiendo del lugar en donde se encuentren, pues va a ser su conservación potencial, que es a lo que nos referimos. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los materiales? Como les decía, pues nosotros estudiamos los macrorestos, son dos tipos. Macrorestos, que son las semillas, tallos, hojas, raíces y madera carbonizada. Estos los tenemos en la imagen de arriba a la derecha y abajo, ahora sí que abajo a la izquierda, ¿no? Tenemos diferentes tipos de semillas, hay unas muy grandes, hay otras más pequeñitas, entonces las semillas pueden medir entre 1 milímetro o menos de 1 milímetro hasta, no sé, 2, 3 centímetros, ¿no? Como estas más grandes. También tenemos la madera, que la podemos encontrar pues desecada o carbonizada, como en este caso. Este es un ejemplo de una fotografía de microscopía electrónica de barrido, donde, bueno, pues podemos ver sus características y a través de ellas podemos determinar qué tipo de qué tipo de árbol venía, ¿no? Y bueno, arriba tenemos el polen, es un ejemplo de una leguminosa, y el polen, pues, son los microrestos, porque son muy, muy, muy pequeñitos. O sea, muchas veces las semillas, cuando estamos en campo excavando, podemos encontrar, no sé, restos de olote, que pues a lo mejor no son muy grandes, pero sí podemos verlos a simple vista. En cambio, los microrestos, pues no podemos verlos a simple vista, entonces tenemos que extraerlos de los sedimentos. La siguiente, por favor. Bueno, en los últimos 30 años, el Laboratorio de Paleobotánica y Paleoambiente ha trabajado mucho material botánico de muchos sitios, tanto de la Cuenca de México como del norte y del sureste, ¿no? Entonces, este trabajo que les vamos a presentar se realizó en el 2014 y bueno, la idea o el objetivo era demostrar, bueno, nosotros nos habíamos dado cuenta que había ciertas plantas que se conservaban o que eran repetitivas, ¿no? Que salían en los diferentes sitios, en los diferentes contextos, pero no teníamos una idea clara realmente qué tipo de plantas eran. O sea, sabíamos que había maíz, que había frijol, pero no sabíamos si había un patrón de continuidad o no. Entonces decidimos hacer este trabajo y el objetivo era demostrar que muchas de las plantas que se describían en las fuentes del siglo XVI y que asociamos con el posclásico, pues tenían una antigüedad mucho mayor, ¿no? O sea, que se remontaba como a unos 2000 años de antigüedad, de lo que se consideraba, de lo que comúnmente se considera, ¿no? La siguiente. Entonces, nosotros partimos de la información que tenemos de los documentos del siglo XVI hacia atrás. Entonces, la idea era ver si había esta continuidad de la presencia de ciertas plantas alimenticias desde el siglo XVI hasta el formativo. Entonces, aquí tenemos nuestra línea del tiempo que partimos del siglo XVI hacia atrás. La siguiente. Entonces, nosotros decidimos acotarnos a la Cuenca de México y decidimos pues, ver que, bueno, qué sitios teníamos qué sitios con información teníamos del posclásico, del epiclásico, del clásico y del formativo. Entonces, si ustedes se fijan, los sitios que tenemos en rectángulo rojito son los sitios del posclásico, como Jaltocan, Otumba, México, Tlatelolco, e Iztapalapa. Los sitios del epiclásico son Mixpilco, que es un sitio ahí en Jaltocan, pero bueno, así le denominaron los arqueólogos que excavaron el sitio, Mixpilco, y en Jico. Y del clásico teníamos varias unidades habitacionales de Teotihuacán, y del formativo, pues la aldea que excavó la doctora Manzanilla en Cuanalán,
y el trabajo de Terremoto de Tlaltenco de la doctora, Mari Carmen Serra. Entonces, la idea era de todos estos sitios donde teníamos muestras que estaban asociadas a contextos domésticos. Es decir, que sí teníamos la información muy clara de los contextos y de los materiales. Entonces, decidimos seleccionar todos estos sitios para trabajarlos. Adelante. Bueno, les voy a hablar un poquitito así muy rápido de las técnicas de recuperación. Para los restos botánicos o macroscópicos, es decir, las semillas, tallos, hojas, puede haber dos técnicas de recuperación. Bueno, podemos recuperarlas in situ, es decir, en el lugar, si es que las podemos ver cuando estamos excavando, o por la flotación. Que la flotación es una técnica muy simple donde ponemos agua con un poco de silicato y cambia la densidad del agua, ponemos el sedimento y la materia orgánica, como es más ligera, pues flota y ahí la podemos recuperar. Y los microrestos, pues sí se necesitan métodos físicos y químicos para su extracción, es decir, ciertos ácidos para quitar la matriz inorgánica, recuperar la materia orgánica, especie de flotación también, pero química y obviamente pues la cantidad de lo que se recupera es mucho menor. Entonces, una vez que se recuperan los materiales botánicos, se revisan en el microscopio para hacer su determinación y con base en sus características anatómicas como forma, tamaño, color, bueno, no color, no, forma y tamaño, ornamentación, etcétera, podemos llegar a hacer una determinación de los mismos usando claves y manuales y por comparación también con materiales arqueológicos y materiales actuales que podemos hacer su determinación. La siguiente, por favor. Entonces, tenemos varias fuentes del siglo XVI. Nosotros básicamente usamos el material, bueno, el Códice Florentino, que es un documento donde Sahagún recupera toda la información sobre plantas y animales que se usaban en el momento de la conquista, ¿no? Y no hay en el Códice Florentino no hay una sección que diga alimentos, ¿no? Sino que hay a lo largo de los varios libros que conforman este códice, pues se mencionan los alimentos usados en fiestas o, por ejemplo, las plantas que se recolectaban o las plantas que se vendían y que se consumían, ¿no? Entonces, bueno, ahí nosotros fuimos tomando la información de las plantas usadas como alimento. Y también otro de los trabajos en el cual nos basamos fue la historia de las plantas de la Nueva España de Francisco Hernández. Francisco Hernández era un médico que el rey le pide que venga a la Nueva España para registrar todas las plantas, pero él las registra de una manera ya como más científica, o sea, él hace una descripción más de las características de las hojas, de las raíces, del tallo, sus propiedades medicinales en algunos casos y en otros casos si se usaban como alimento, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que el Códice Florentino es una descripción así como más general y ya el trabajo de Francisco Hernández es como una descripción ya como más científica de alguna manera, ¿no? Entonces, nosotros retomamos la siguiente, por favor. De toda esta información del siglo XVI, bueno, pues ¿cómo obtenían su alimento? Pues básicamente pues de la agricultura, la pesca, la crianza de ciertas abejas, la recolección de ciertos frutos, de ciertos insectos, la caza de aves, de animales, mamíferos, etcétera, ¿no? La siguiente. Y de qué forma lo guardaban, lo preparaban y lo consumían. O sea, también estos documentos nos dicen que, bueno, pues que lo almacenaban en cuescoma, bueno, no, creo que sí se llaman cuescomates, ollas,
pues que lo molían, que también se podía, lo comían asado o cocido o crudo o desecado, ¿no? Diferentes maneras. Y bueno, para los animales, pues hablan del destazamiento, la cocción, etcétera. A la siguiente, por favor. Entonces, se tomó en consideración 27 géneros que propiamente se mencionaban en el códice y en los trabajos de Francisco Hernández como alimenticios. Entonces ahorita un poquito vamos a hablar, no les voy a presentar todos los 27 taxas que utilizamos para hacer este análisis, pero solamente les voy a presentar algunos de los ejemplos de los que pudimos recuperar, ¿no? Entonces, como resultado así general de todos los sitios, se recuperaron 90 taxas de plantas, o sea, en todos los sitios se recuperaron 90 taxas de plantas y, bueno, nada más retomamos estos 27, que eran los alimenticios que se mencionan en el códice. Entonces, también en el Códice Florentino se habla de los mantenimientos, luego se habla de las, ¿cómo se llama? De las plantas que se usaban como quelites, crudas, cocidas, etcétera. Entonces vamos a seguir un poquito ese orden. Entonces dentro de los mantenimientos tenemos el maíz, que se menciona como, bueno, pues como principal alimento y que se podían usar como en bebidas, en tamales, etcétera. Entonces aquí tenemos tres ejemplos, 2 ejemplos arqueológicos del olote y de las semillas. Ambos están carbonizados y también tenemos el polen del maíz. Y bueno, pues el ejemplo, pues todo el mundo conocemos el maíz, ¿no? Entonces podía ser usado de diferentes maneras. También tenemos el frijol, que se describe que son de diferentes colores, pero como si ustedes se dan cuenta, pues tenemos ahí los materiales arqueológicos que están carbonizados. Y bueno, lo único que tenemos es la forma y el tamaño en este caso, ¿no? Entonces, por forma y tamaño podemos darnos cuenta de que a lo mejor podemos tener diferentes tipos de frijoles dentro de la muestra, porque pues ya no tenemos color, como en el caso de la foto al lado, pues sí se ven que están pintos, blancos, bayos, negros, etcétera, ¿no? Otra de las plantas que se mencionan como parte de estos mantenimientos es la salvia hispánica o chía, y también la hemos encontrado en los contextos arqueológicos, tanto carbonizada como la que tenemos ahí a la izquierda, y no carbonizada como la tenemos a la derecha. Este hallazgo de encontrar esta semilla no carbonizada es un hallazgo fortuito, bueno, muy bonito, porque son semillas muy frágiles y pues no se conservan. Entonces esta se conservó debajo de una olla y alrededor de una olla dentro de un entierro de la pirámide de la Luna. Pero bueno, la pusimos aquí porque estamos hablando de contextos domésticos, pero la pusimos aquí para que vean que sí podemos encontrarla tanto carbonizada como no carbonizada. Y bueno, acá tenemos una imagen de la flor de la planta, ¿no? De la chía. Dentro de los frutos también se mencionan que, bueno, cerca de los cultivos o aledaño a zonas habitacionales, podía haber, ¿cómo se llama? Árboles frutales. Y dentro de los árboles frutales, ¿cómo se llama? Que se consumían, están los tejocotes y los capulines. Entonces aquí tenemos, pues digo, como ustedes ven, el tejocote es un fragmentito. A lo mejor la imagen no es muy buena porque está carbonizado, pero pues, se alcanzan a ver algunas de sus características y el tamaño que nos indica que es un tejocote. Y por el otro lado, acá tenemos este capulín que no está carbonizada, pero ambas son semillas arqueológicas. ¿Qué sigue?
También dentro de los frutos tenemos pues las tunas, donde se describe que, bueno, que había tunas de diferentes colores y por ende pues, los frutos eran de diferente sabor, ¿no? Aquí tenemos las semillas carbonizadas, estas son de Teotihuacán, provienen de Teotihuacán, y el polen, este polen no es arqueológico, este polen es actual, pero también lo quisimos poner para que se den una idea de los distintos tipos de materiales con los que trabajamos. Otro de los frutos que es común encontrarlo en algunos de los contextos es el garambullo, ¿no? De aquí tenemos la semillita que está carbonizada. Entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, el garambullo mide 1,5 milímetros y la semilla de punta son semillas un poquito más grandes, ¿no? Ahí tenemos la escala donde 1 milímetro, pues, no sé, llega a medir 3, 4 milímetros de diámetro. Entonces, ahí pueden ver la diferencia del tamaño en los materiales que nos encontramos. Ajá, la que sigue, por favor. Y bueno, dentro de las hierbas comestibles, pues tenemos el amaranto. Ustedes, pues, lo consumen lo consumimos actualmente en palanquetas, pero bueno, pues en el códice mencionan que pues el amaranto, podían hacer bebidas, pero también se preparaban unas especies como de figuritas para ciertas fiestas, ¿no? De ciertos dioses. Y también tenemos, pues, de los huauzontles, que es una comida muy típica del centro de México. Bueno, no sé si en el norte se consuman, pero sí es muy típico de acá del centro de México comer las panojas de la planta y capearlas. Y bueno, tenemos las semillas tanto de los huauzontles como del amaranto. Y si se fijan, son semillas muy pequeñitas. Bueno, otra de las plantas que se comen también es un platillo muy del centro de México, es la verdolaga, ¿no? Entonces aquí tenemos su referencia del Códice Florentino, la semilla arqueológica y la planta, ¿no? Para que ustedes se den una idea. Y bueno, otro de los materiales que hemos encontrado es el romerito, que pues es un platillo muy típico que todavía actualmente se consume con mole, ¿no? Los romeritos con mole que se consume por lo general en diciembre, que es un platillo típico de época navideña. ¿A qué sigue, por favor? Y bueno, otra de las plantas que también se consumen tanto la flor como el fruto y como las semillas, pues es la calabaza, ¿no? Y pues ahí se describe en el códice, pues que se consumían las flores. Aquí tenemos un ejemplo de una de las flores de calabaza. Y también en el Códice Florentino se describe el consumo de los ejotes, que son las vainas tiernas del frijol, y tenemos aquí la lámina que está mencionando el ejote. ¿La que sigue, por favor? Otro de los, ¿cómo se llama? De las quelites, le llamamos quelites, es el chipilín. No, perdón, estos son frutos, bueno, sí, quelites y frutos, ¿no? Porque el jatomate también es un frutito, aunque ambos se consumen como hierbas, ¿no? Entonces tenemos las semillas de chipilín arriba y las semillas de la jaltomata abajo. Son semillas muy, muy pequeñitas. Y si se fijan, la jaltomata tiene una ornamentación muy característica y el chipilín más lisa. Ah, está bien, no hay problema. La siguiente. Y bueno, dentro de los condimentos tenemos el chile y el epazote. El chile, he de comentar que es difícil encontrarlo en los contextos arqueológicos porque es una semilla muy lábil, o sea, es muy, muy delicada. Y obviamente, pues nosotros nos comemos el fruto con todo y las semillas, por eso también es un poquito, porque siempre nos habíamos preguntado, bueno, ¿por qué no salen tantas semillas de chile, no? Y entonces, pues, es por estos dos factores.
Si se fijan, estas semillas están pues completas, pero están rotas en algunas de sus partes y pues este fue un hallazgo muy, muy bonito que logramos recuperar. Y abajo tenemos las semillas de pasote, que es un condimento que pues se usa para, actualmente pues va con los frijoles, pero también se puede comer en quesadillas y en otros guisos. ¿A qué sigue, por favor? Bueno, ya como consideraciones finales tenemos que hay taxas o bueno, plantas presentes en todos los periodos, desde el posclásico hasta el formativo, que son el amaranto, el guauzontle, la verdolaga, el frijol, el maíz, la chía, la tuna, el garambullo, el tejocote. Como les comentaba, el chile y la calabaza pues no son muy comunes hallarlas por esto de que decíamos que, bueno, pues las semillas se comen completas, ¿no? Tanto del chile como de la calabaza. Y también hay algunas plantas que, bueno, algunos taxas que se presentaron en algunos de los periodos, o sea, en el posclásico, en el clásico y en el formativo, o sea, nada más en uno de estos sitios, de estos periodos, como el jaltomate, el capulín, el romerito, el jobo, el aguacate, el girasol, el chipilín, los agritos, y que bueno, no quiere decir esto que solamente se hayan consumido en ese periodo, ¿no? Sino más bien nos está indicando que esta línea de tiempo, ¿no? O sea, que se consumieron desde el formativo hasta el posclásico. Y bueno, también tenemos que considerar lo que mencionaba de la conservación potencial de los materiales, que la ausencia de algunos géneros puede deberse a esta conservación y también al número de muestras analizadas en cada sitio. Porque, bueno, pues a nosotros nos llegan las muestras al laboratorio y en algunos casos, en algunos sitios tenemos, no sé, 500 muestras, en otro caso tenemos, no sé, 1000, etcétera, ¿no? Entonces, la diferencia en este número de muestras puede también afectar esta ausencia o presencia de las plantas en el sitio. La que sigue. Y bueno, la diversidad de las plantas que se consumían y la preferencia por alguna de ellas, pues se viene practicando desde tiempos anteriores al posclásico, ¿no? Por lo tanto, proponemos que la utilización en la alimentación se extiende desde el formativo y hay una continuidad en el uso de estas plantas hasta el posclásico y en muchos casos de ellas, pues hasta la actualidad, ¿no? Como hemos visto en los ejemplos anteriores, pues actualmente todavía se siguen consumiendo el amaranto, el epazote, el maíz, el frijol, la chía. Bueno, pues la chía como que se dejó de consumir y ahora actualmente ya se ha puesto como muy de moda, ¿no? Entre otros. Y bueno, la presencia constante de estos taxas, estos 22 taxas de 27 en áreas domésticas de estos distintos sitios a través del tiempo, pues la podemos considerar como un indicador de esta importancia de las plantas en la alimentación prehispánica. Y siempre se ha hablado de la tríada mesoamericana como base de la alimentación del mexicano, que es el maíz, el frijol y la calabaza. Pero bueno, hemos visto que pues no nada más se comen estas tres plantas, ¿no? Sino hay una gran variedad de quelites, de frutos, de condimentos que también se consumían en la época prehispánica. Entonces nosotros estamos proponiendo que todo este grupo de plantas son parte de esta base de la alimentación de los pobladores del centro de México durante la época prehispánica. ¿Qué sigue? Y bueno, también, también se incorporan a todas estas plantas pues otros recursos vegetales y en su caso animales, de acuerdo con la región, la posición socioeconómica, la afiliación étnica, los gustos particulares de cada población. Y bueno, también pues esto puede ver o considerarse como una preferencia de uso de algunas plantas sobre otras, ¿no? Y bueno,
También en sitios donde las semillas y el polen son escasos o están ausentes, pues también se pueden hacer otro tipo de estudios que proporcionan información, como son los análisis químicos de sedimentos asociados, los gránulos de almidón, los residuos en vasijas, los elementos traza, datación por AMS, de restos macrobotánicos. Y bueno, aquí tenemos unos ejemplos de fitolitos, de polen y de gránulos de almidón. La que sigue. Pues bueno, creo que eso es todo y espero que haya muchas preguntas que estamos en toda la disposición de contestar. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Diana. Muy clara la ponencia. Y tenemos dos preguntas. Una es de Almudena, y ella pregunta, ¿en qué contextos arqueológicos se hallaron las semillas de Chile? Bueno, estas son de Jaltocan y son, bueno, los contextos arqueológicos que nosotros seleccionamos eran por lo general fogones o, bueno, sí, básicamente fogones, que estuvieran asociados a fogones o en ollas de almacenamiento, ¿no? Entonces, básicamente fogones. Perfecto. Hay otra pregunta. Y bueno, perdón, sí. Perdón, la foto en particular es del sitio de Jaltocan. Muy bien. Del posclásico. Gilberto pregunta, ¿las semillas que pasan por el tracto digestivo se conservan? Es que algunas semillas, ¿cómo se llama? Su mecanismo de reproducción es pasar por el tracto digestivo de algunos animales que con los jugos gástricos, la testa es muy dura, entonces los jugos gástricos hacen que se desgaste y a la hora de caer en el suelo, pues germina, ¿no? Entonces, es posible que a lo mejor algunas semillas se puedan conservar en ¿cómo se llama? En los coprolitos, pero nosotros no hacemos ese tipo de análisis, coprolitos. Ok, muy bien. Otra pregunta. Sí, perdón. Tantito, Agustín, Cristina. Sí. En teoría sí deberían de conservarse algunas de estas semillas, las que son sobre todo de cáscaras muy duras. Sin embargo, nosotros nunca hemos encontrado, por ejemplo, un coprolito de humano como para poder hacer un análisis que nos diga que realmente esas semillas estaban, ¿cómo se llama?, en esos contextos. Sin embargo, bueno, quizás Raúl también pueda poner un poquito más. En los coprolitos de los animales se ha visto que sí existen estas semillas. Las semillas de las que se alimentan los animales se pueden conservar en los coprolitos. Entonces, pues haciendo ¿cómo se llama? Una comparación con los coprolitos de humanos, es probable que sí, ¿no? Por ejemplo, las semillas de los capulines, las semillas de las tunas, se pudieran conservar en coprolitos, ¿no? Muy bien. La última pregunta para dar paso a la siguiente conferencia es, ¿se han hecho estudios de taxa de cambio evolutivo en las muestras botánicas? No las hemos hecho porque estamos hablando de periodos muy cortos de tiempo. Lo que sí se puede ver, por ejemplo, en algunas semillas es si son plantas silvestres o son plantas domesticadas. Y de alguna forma sí hemos hecho algunas comparaciones entre las semillas, sobre todo de Quenopodium de Guauzontle, en donde en el caso de Teotihuacán hay una gran cantidad de estas semillas y se puede ver una especie de evolución en el sentido de la domesticación, desde las semillas que son silvestres totalmente hasta semillas que se encontraron ya con formas de plantas domesticadas, porque eso sí se puede ver, la diferencia entre taxas o plantas que no han sido domesticadas y plantas que ya fueron domesticadas. Sin embargo, no podemos asegurar totalmente que estas semillas fueron totalmente domesticadas en la época prehispánica. Algunas se ve que hay un proceso de domesticación, pero de pronto se corta y siguen apareciendo las semillas con forma de las plantas silvestres. Entonces, de evolución como tal,
de evolución de caracteres de diferentes taxas, no, pero sí se puede ver un poco la cuestión de la domesticación. Muy bien. Estamos un poquito sobre tiempo. Si hay más preguntas, las vamos a pasar hasta el último, por favor. Y vamos a pasar a la siguiente conferencia de este conversatorio de ciencias aplicadas al estudio de la alimentación. Y le corresponde al doctor Raúl Valadez y al doctor Bernardo Rodríguez. Ellos son del Laboratorio de Paleozoología y van a presentar el estudios recientes sobre el guajolote en Mesoamérica. Sí, por favor, Raúl, Hola, puedes hola. conectar. Pues a ver, voy a abrir la presentación y me dicen si se ve bien. ¿Sí ya se ve o no? Todavía no. Entonces, a ver. ¿Ya está? Ya se está, nada más para abrirse completa. Ahí está. Bueno, pues buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí en este espacio. Voy a irme pues tan rápido como me sea posible y espero haya tiempo para poder ver de algunas preguntas, comentarios. Este trabajo es el resultado de una investigación que derivó en un libro que se publicó, por lo menos ya quedó como un libro formal a inicios del año. Todavía faltan algunos detalles a nivel de ISBN, pero pues, es un libro de 4 autores, 3 de ellos pues estarían involucrados con los estudios antiguos y serían Bernardo Rodríguez Galicia del Laboratorio de Paleozoología, igual del Instituto de Investigaciones Antropológicas, Gilberto Pérez Roldán del Laboratorio de la Exología de la Universidad de San Luis Potosí y un servidor. Un aspecto que pues es importante tomar en cuenta como punto de inicio es pues el ubicar al guajolote como producto de un proceso de domesticación que ya en la actualidad podemos ubicar sobre ciertos momentos, sobre ciertas circunstancias. El guajolote, su origen, su historia, con todo lo que significa la cuestión de su domesticación, pues es tema del cual todo el mundo habla, pero nadie sabe bien con detalle qué es lo que todo eso significa. Entonces, de alguna manera se buscó poder explicar muchos de estos aspectos. El primero y el más importante es el ubicar al guajolote doméstico como un animal cuyo paso de lo silvestre a lo doméstico tiene que ver no con aspectos de manipulación humana, que es lo que muchas veces se cree, sino que pues es así como es en el caso de muchos otros animales domésticos, es producto de un proceso adaptativo que involucra su adaptación progresiva al ámbito humano, gracias a los beneficios que puede obtener a cambio de estar en un espacio en el cual evidentemente no todos los organismos pueden estar. Si vemos este sencillo ejemplo que es ilustrativo para cualquier caso doméstico, no solo animales, sino incluso plantas, hongos, pues tenemos a una especie silvestre en su condición original que habita un ambiente silvestre, no alterado, pero que algunos de los organismos que forman parte de estas poblaciones presentan cierta flexibilidad ecológica de alimentación, por ejemplo, o que su nivel de adrenalina es un poco más bajo de lo normal, de modo que tienen la posibilidad de introducirse dentro de lo que sería un territorio alterado, un territorio donde el hombre pone el pie y por lo mismo obtener algunos beneficios de manera casual, circunstanciales, pero finalmente beneficios. Si estos beneficios son pues realmente buenos, ahora sí que de buena calidad, pues lo más lógico es que esta condición de más tolerancia a la presencia humana, más flexibilidad en sus hábitos,
se herede a los descendientes y de esa manera se vaya corriendo la curva poblacional hacia esquemas donde su presencia en el territorio alterado se hace más y más y más frecuente, porque también son más y más y más los beneficios que obtiene. Están en un territorio donde no todas las especies pueden entrar y por lo tanto hay menos competencia. Está en un territorio donde no todos los depredadores pueden entrar y por lo tanto también hay menos depredación. Quizá su condición más tolerante haga que a veces el hombre lo encuentre con más facilidad y le case, pero definitivamente la cantidad de sobrevivientes supera por mucho a las presas potenciales en manos del hombre, y eso hace que las poblaciones que se van introduciendo en este campo, en este espacio, sean más y más grandes. Llega un momento en el que ya son poblaciones que prácticamente todo el tiempo están al interior de estos espacios perturbados y solamente salen de ellos para reproducirse, para poder tener sus nidos y demás. Pero si esta selección natural pues continúa, pues entonces ya estas poblaciones estarán cubriendo su ciclo de vida completo dentro del territorio donde el hombre habita, y pues eso hará que desde el punto de vista de lo que es el aspecto de definición, pues ya son, en teoría, animales domésticos, puesto que todo su ciclo de vida lo hacen al interior del territorio humano. La diferencia fundamental para lo que es un concepto típico de domesticación es que el hombre aquí todavía no interviene más que en el hecho de estar alterando el ambiente. Entonces, debido a ello, se le conoce a este esquema como un nivel de protodomesticación. O sea, son domésticos en todo, excepto que el hombre todavía no entiende qué es lo que está ocurriendo. Y pues ya posteriormente, estos grupos humanos se percatan de que pues estos animales no solo son abundantes, sino que también tienen una conducta sumamente tranquila, manejable, que permite que se les pueda tomar, que se les pueda controlar, y entonces ya al incluirlos por completo al espacio humano, pues entonces entrarían a lo que ya conocemos formalmente con el nombre de animales domésticos. Ahora, respecto a lo que es el origen del guajolote doméstico, pues la forma de poder reconocer su presencia ya en este nivel, bajo estas circunstancias, pues parte de dos aspectos. Uno, de que los encontremos al interior de espacios habitacionales humanos, no solamente como aves que están ahí, como podrían ser patos, como podrían ser codornices, sino que además los tenemos en condiciones poblacionales que nos hablan de que están viviendo ahí en ese sitio. Si tenemos crías, pípilos, si tenemos juveniles, si tenemos machos, si tenemos hembras, en fin, si tenemos representantes de todos los rangos de edad de ambos sexos, pues entonces la probabilidad de que hayan vivido estos animales todo su tiempo dentro de este espacio habitacional pues es alta, lo cual nos dice que muy probablemente ya son animales domésticos. Por otro lado, para el caso del guajolote también existen algunos elementos a nivel óseo que nos permiten reconocerlo, sobre todo la quilla, que en el caso del guajolote silvestre es una quilla ligera, resistente, pero ligera, y en el caso del guajolote doméstico, que es un animal más corpulento, con una masa muscular bastante más grande, aunque no la usa tanto para volar, pues ahí los huesos de la quilla son más robustos, y eso también es una característica que nos permite reconocer plenamente dónde tenemos guajolotes domésticos o dónde no. Debido a ello, podemos en el momento determinar que más o menos es hace 2.500 o 3.000 años que ya los guajolotes domésticos son una realidad. Esto, pues, para muchos podría ser evidencia de que hace 2.500, 3.000 años ya los guajolotes los teníamos en todas partes, desde el norte de México hasta la zona maya. Realmente estamos seguros de eso, porque en realidad todos quienes pensamos de esa manera, pensamos así porque no sabemos si fue así. Uno de los tantos mitos que existen alrededor de la fauna doméstica, en este caso guajolotes, en la mente de antropólogos, biólogos,
veterinarios, que creemos que las cosas como estaban en el siglo XVI, así fueron todo el tiempo, y no nos damos cuenta de que el siglo XVI es solo una fotografía, que no sabemos en siglos anteriores si corresponde a la realidad de esos momentos o no. Debido a ello, pues al momento de hacer esta investigación que derivó en el libro, pues se buscó, por un lado, entender bien lo que significaba la entidad llamada Meleagris gallopavo desde el punto de vista de sus características biológicas y también entender que el registro arqueológico era fundamental, era vital para poder saber si efectivamente habían sufrido un proceso de dispersión muy rápido una vez que se había alcanzado el nivel de domesticación. De esta forma se buscó tener reportes, artículos, informes, libros, donde se hablara acerca de restos de guajolotes, pero que así estuviera dicho en el trabajo, guajolotes, no el decir solamente que en tal sitio arqueológico aparecieron huesos y que según dice Sagún, en el siglo XVI había guajolotes y se comían a los perros, no. Lo importante es que en las excavaciones arqueológicas se obtuvieran materiales que al momento de ser analizados dijeran clara y abiertamente, aquí aparecieron guajolotes. Respecto al primer punto, la biología del guajolote silvestre pues es un animal de hábitos templados, gregario, gusta de estar la mayor parte de su vida en tierra, solamente vuela cuando se siente amenazado, es de hábitos sociales, aspectos muy importantes porque esta condición social pues también tiene mucho que ver con el que sean animales adaptables, que puedan acostumbrarse a cambios, que tengan flexibilidad y cuya adrenalina sea también un factor de cambios generacionales en función de lo que es su esquema de interacción con otros individuos. Su alimentación es muy flexible, lo cual es muy importante porque entre más flexible sea, más probabilidad tenían de alimentarse de todo lo que el hombre dejaba a su paso en vez de enfrentarse a una situación de que como se alteraba el ambiente y no había el alimento específico que consumían, pues entonces simplemente no había alimento, por tanto no había interacción. En los estudios de biología molecular se han reconocido diversas subespecies que se encontraban desde el sur de México hasta el norte de Norteamérica. El que más nos interesa es el que vemos arriba, en el mapa de arriba, en el color rosa, Meleagris gallopavo, el cual se sabe desde el punto de vista de su ADN que es el ancestro directo de los guajolotes domésticos. Y por esa misma situación del ADN se sabe en la actualidad que todo, absolutamente todo guajolote doméstico que exista en el mundo, sin importar si está en China, en Sudáfrica, en Australia, en Argentina o en Estados Unidos, es descendiente de los guajolotes domésticos mexicanos y por tanto descendiente directo de esta subespecie Meleagris gallopavo. Desafortunadamente pues es una raza ya extinta. Ahora, viendo los aspectos sobre su distribución, pues tenemos abajo en el mapa esta parte azul que nos muestra la distribución en general que tiene las poblaciones de guajolotes silvestres en territorio mexicano, aunque en la actualidad sabemos que se distribuyó un poco más al sur. Y en rojo, el círculo rojo es donde aparecen los registros más antiguos que conocemos. Eso nos ubica aquí al centro de México como un espacio pues donde en realidad sí hay una alta probabilidad que hubiera sido el ambiente en donde se llevó a cabo este proceso de domesticación. La parte amarilla es una parte de transición entre pastizal, de pastizal, y que es de transición entre los desiertos del altiplano y los bosques templados que se encuentran en azul. Espacios de transición pues son fundamentales dentro de todos estos esquemas de adaptación y evolución hacia lo doméstico porque pues las circunstancias que se encuentran en estos ambientes en transición de alguna manera impulsan a los animales a irse más hacia la búsqueda de aquellos beneficios que se pueden obtener aunque no sea el espacio más
propicio, más normal biológicamente hablando. También hacia el sur, en las zonas de bosque tropical caducifolio que colindan con los bosques templados, que es algo muy, muy frecuente en territorio mexicano, pues ahí también tendríamos espacios de transición que pudieron haber influido en este proceso. Viéndolo desde esta perspectiva y a través de lo que es el registro arqueozoológico, pues se piensa que los guajolotes entraron al esquema de domesticación hace unos 6-7 mil años, ¿sí? Y que en todo esto, pues jugó la parte del centro un espacio fundamental, por lo menos hasta este momento, ya veremos en el futuro. En esta espacio entre los 6.000 años y los 3.000 años, pues tenemos diversas fases del desarrollo humano. Hace 9.000, 10.000 años, lo que domina en territorio mexicano son las microbandas sedentarias que deambulaban por todo el territorio mexicano, pero hace 9.000, 8.000 años empiezan a darse cambios, sobre todo cambios que involucran el que estas bandas se reúnan en los espacios donde climáticamente hablando encontraban condiciones temporales, pero muy favorables por la lluvia, por el agua, por las plantas que crecían, las circunstancias climáticas que les eran favorables, y eso hacía que en estos lugares se juntaran no una, sino muchas de estas microbandas hasta formar lo que se denomina macrobandas estacionales. Posiblemente en ese espacio era donde se llevaban a cabo estos momentos de cuidado de plantas que llevarían a los primeros eventos de agricultura, y pues por el traslape de tiempos es posible que durante ese periodo también estuviera ya en marcha la interacción de poblaciones de guajolotes silvestres con estos grupos humanos, llevando a todo el proceso de domesticación que hace unos minutos se comentó. Ya para lo que serían los 3.000 años antes del presente, con toda seguridad ya tendríamos guajolotes domésticos al interior de aldeas, de pequeñas aldeas que ya son de carácter agrícola, y posteriormente pues se daría su proceso de dispersión. Este esquema es muy similar, de hecho parte de los mismos aspectos. Lo único que aquí quiero hacer notar es este elemento de adrenalina que está en el triángulo de la izquierda, donde las poblaciones silvestres son animales que tienen un nivel de adrenalina, digámoslo así, alto, pero conforme pasa el tiempo y todo el proceso de domesticación tiene lugar, los niveles de adrenalina van siendo menos y menos y menos y menos y menos, hasta llegar a lo que ya corresponde a un guajolote doméstico. Estos son los lugares en donde se tienen registros de guajolotes en sitios arqueológicos. Es interesante constatar que no se trata de un mosaico donde todos los cuadritos estén llenos de decenas de sitios, sino que hay algunos espacios como el occidente, que a pesar de que ahí han existido poblaciones de guajolotes silvestres desde hace muchos años, pues es hasta después del siglo VIII cuando tenemos los primeros registros en sitios arqueológicos. Lo mismo en el caso del norte, de Oasis América, de la zona noroeste de territorio mexicano. En el caso del sur, uno pensaría que quizá podría haber sido al contrario, pero no. En realidad en el sur, lo que es Monte Albán, sobre todo llegaron desde tiempos tempranos, desde el formativo, y ahí se desarrollaron enormemente hasta convertirse en un animal con un esquema de manejo no solo intenso, sino muy, muy especializado. Y si nos vamos hacia el oriente y hacia el sureste, vemos que ahí los registros son pocos, y es más, en lo que es el sureste, en el área maya, salvo este sitio del Mirador que se encuentra en Guatemala, no es sino hasta el posclásico, hasta alrededor del siglo X de nuestra era, cuando aparecen los primeros registros de guajolotes domésticos, lo que significa que ahí, a pesar del nivel cultural y a pesar de las fuertes relaciones entre los mayas y las culturas del centro como Teotihuacán, los guajolotes simple y sencillamente no fueron un animal que existiera en su condición doméstica dentro del sureste mexicano. Aquí tenemos algunos de estos sitios arqueológicos en el centro de México, donde tenemos tanto evidencias a nivel osteológico como de aspectos de tipo poblacional. Aquí están los sitios del formativo, donde tenemos evidencias de estos guajolotes ya domésticos. En el centro de México tenemos varios, ya lo vimos en la diapositiva anterior. Tenemos también el sitio de Huastepec, que es un lugar importante por su antigüedad,
aunque desafortunadamente el rango de tiempo en el que pudo haberse dado el evento donde aparecen los guajolotes es muy amplio. Tenemos también Monte Albán y por último este sitio del Mirador, que corresponde hacia el final del formativo, siglo III antes de Cristo al siglo I después de Cristo. Aquí tenemos también todos estos esquemas y que a lo que nos llevan pues es a pensar que si en realidad desde temprano, desde el final del formativo, principios del clásico, ya existían culturas con alto desarrollo que bien podían ya haber tenido a los guajolotes en esquemas de producción bastante grandes, que ya fuera un recurso plenamente manejado y aprovechado. ¿Por qué razón? Hay espacios como en el sureste, donde tardan hasta todavía varios siglos en que lleguen. La mejor respuesta a todo esto es que las condiciones ambientales no eran favorables para que estos animales pudieran ahí establecerse. Y es importante considerarlo porque uno cree falsamente que el animal doméstico ya convertido en tal depende absolutamente del beneficio humano y por tanto si uno quería llevar guajolotes domésticos a la selva, pues ahí no iba a haber problema y ahí se iban a acomodar. Si uno lo llevaba al desierto extremo o a la tundra, no importaba, iban a vivir bien e iban a procrear. No es cierto. Finalmente, los animales domésticos son entidades biológicas con necesidades y aun cuando hubiera un gran cuidado para poder mantenerlos en buenas condiciones, si las condiciones ambientales no eran favorables para lo que era el ciclo reproductivo, pues simplemente no iban a perdurar. Quizá en el Mirador, en este sitio que está abajo, donde dice Centroamérica, pues ahí ocurrió que aunque llegaran en tiempos muy tempranos, quizá las circunstancias ambientales no eran las óptimas para su existencia, tal vez llegaron solo como presentes de altos dignatarios, a los gobernantes del sitio, pero no existía no solo el clima, sino tampoco el conocimiento suficiente para poder hacer algo más que mantener a esos animales en buenas condiciones y un tiempo después desaparecieron y ya tardaron muchos siglos en volver a llegar a este territorio. Entonces, viéndolo desde esa perspectiva, pues es importante entender lo que fue la historia del guajolote doméstico en territorio mesoamericano y ver que es una conjunción, una amalgama de factores biológicos e intereses humanos que favoreció su origen, posteriormente su dispersión en algunas direcciones y pues en otras partes fue más bien como una especie de barrera hasta muchos siglos después, que fue cuando ya se fueron instalando y que llegaron a un punto sí, de dispersión, que es el que estamos generalmente habituados a ver en los libros o en algunas crónicas, pero que solamente, como digo, es una fotografía. Si lo vemos aquí desde la perspectiva de los ambientes, por donde se fue distribuyendo al margen de la participación humana, vemos que son animales de bosque templado, que entran al proceso de domesticación y en esta primera fase de domesticación pues los tenemos en espacios de transición entre bosque templado, pastizal. Posteriormente pasan ya como animales domésticos a lo que son los bosques tropicales caducifolios, que gracias a que colindan con muchas áreas de bosques, pues tal vez el paso no fue tan conflictivo desde el punto de vista biológico. Y posteriormente pues ya van pasando a otros espacios ambientales, pero sin duda ya en un esquema en donde el conocimiento que se tiene respecto a su manejo, su crianza y la intensidad de las relaciones entre comunidades es lo suficientemente grande como para que al momento en que llegan los guajolotes no solamente lleguen las aves, sino también todo el conocimiento que se requería para poder asegurar su existencia y su procreación. Un aspecto importante que también vale tomar en cuenta es que sabemos la existencia de esta cultura madre, los olmecas, que por el 1500 a.C., 3500 antes de nuestra era, pues ya era una cultura en pleno desarrollo y que pues las bases de lo que fue Mesoamérica partieron de ahí. Ahí sabemos que no existe absolutamente nada que tenga que ver con la cuestión de los guajolotes domésticos, no solo por el hecho de si existen o no restos, sino porque las circunstancias ambientales nada tienen que ver
con lo que es el guajolote como entidad biológica. Esto nos tiene que hacer reflexionar que el desarrollo de la civilización en Mesoamérica no es una vía de tren donde todo va parejo, o con una autopista donde todo el mundo corre a la misma velocidad, sentados en el mismo vehículo. La historia de Mesoamérica es una historia con diferentes espacios de desarrollo, diferentes fases dentro de lo que fue la evolución a nivel cultura, uso de recursos, y que por lo tanto perdemos nuestro tiempo y nuestras neuronas al dar por hecho que todo lo que fue el desarrollo de la civilización mesoamericana y sobre todo en el uso de recursos fue algo que surgió una vez en un sitio, se dispersó en meses y ya desde ahí nada cambió. Eso no es cierto. Faltan muchísimas cosas por resolver y la cuestión de la domesticación del guajolote y su dispersión en este periodo prehispánico es algo que todavía no conocemos bien, pero que sin duda se trata de un tema muy importante para desarrollar. Como les digo, en el caso de las regiones de clima tropical húmedo, pues fue el espacio que más tardó en poder desarrollarse. Llegó primero a las costas de Veracruz, seguramente impulsados por la cultura teotihuacana, que tenía un muy fuerte control de toda la zona de la costa del Golfo. Posiblemente ahí la llegada de guajolotes, la llegada de tradiciones, de esquemas de producción favoreció que se instalaran. No ocurrió lo mismo en el caso del área maya, que no es más que hasta el posclásico, posiblemente con los eventos migratorios relacionados con los toltecas o lo equivalente, ya si lo vemos desde el aspecto arqueológico, que estas migraciones provenientes del centro de México llegan hasta el área maya, ocupan parte del territorio y se instalan ahí como dueños de ese espacio. Posiblemente ellos no solamente llegaron como guerreros, sino llegaron las familias, los campesinos, se llevaron sus perros, se llevaron sus guajolotes, se llevaron toda su tradición, y justo el haber llegado así como grupos de personas con un paquete completo de conocimiento y sobre todo de tradiciones ligadas a su forma de vida es que finalmente logran que los guajolotes puedan arraigarse a esa tierra y poder sobrevivir y convertirse ya en animales domésticos. Aquí vemos una serie de mapas donde se observa el desarrollo de la dispersión del guajolote doméstico durante varias fases, ¿sí? Y se está en el posclásico, donde tenemos el típico mapa que esperamos ver siempre, donde el guajolote lo tenemos en todo Mesoamérica, pero si vamos viendo cada época, pues no fue un movimiento tan rápido ni tan sencillo. Incluso ya para final de épocas prehispánicas, para el siglo XVI, los exploradores españoles que avanzan sobre Centroamérica y Sudamérica hacen descripción de pueblos donde están las gallinas de la tierra, e incluso hasta hay sitios dentro de lo que es actualmente Colombia donde aparecen los guajolotes domésticos en términos de su descripción, de su mención, lo que significa que si los españoles hubieran llegado no en el siglo XVI, sino en el XVII, posiblemente se hubieran encontrado en situación donde las manadas de llamas y las parvadas de guajolotes domésticos hubieran andado en manos de pastores en el borde de los Andes, en lo que hoy es Perú o Ecuador. En Occidente también llegaron los guajolotes, aunque existe la duda de si estos guajolotes corresponden al mismo evento de domesticación o si fue otro distinto. En el caso del Occidente, se tienen muy pocos registros de guajolotes domésticos y la razón de ello, según dicen las crónicas, es que los guajolotes no se querían criar, no les interesaba a la gente criarlos porque decían que eran muy débiles, que no soportaban la depredación de parte de los carnívoros de la región y que además para ellos era más fácil vivir aprovechando la cacería que dedicarse a la crianza. En el caso de Oasis América, pues ahí sobre el siglo XI, XII de nuestra era, con la aparición de casas grandes, Paquimé, los guajolotes fueron también aprovechados de una manera sumamente intensa. Curiosamente, los registros arqueológicos que se conocen hablan de su empleo como fuente de plumas o como animales de sacrificio, pero las evidencias arqueológicas no indican que hayan sido objeto de consumo. O
sea, se criaban para propósitos religiosos, no para alimentación. Y entonces, pues ya para terminar, vemos que la historia de los animales domésticos en Mesoamérica es una historia que solamente nos ha mostrado 2, 3 paginitas, como una persona que está hojeando un libro porque ya no tiene tiempo y que solo se mete al libro viendo el índice, algunas imágenes más adelante, pero que en realidad no tiene la oportunidad de ver con detalle lo que significa un proceso de domesticación en el México antiguo. Tenemos evidencias de muchos animales que se domesticaron en esa época, pero es muy poquito lo que se conoce porque malamente hemos vivido siempre bajo el concepto de domesticación proveniente de los esquemas occidentales, donde los animales como los guajolotes u otros más no entraban en ese concepto y por lo tanto no se les daba ninguna importancia. Y aquí tenemos, para concluir, la portada del libro del cual se sacó la información, Huexolotl, pasado y presente en México, elaborado por Andrés Medina, por Bernardo Rodríguez, Gilberto Pérez Roldán y un servidor, un libro que ya se encuentra pues como libro, solamente falta el ISBN. Aquí tenemos el índice que abarca tanto la cuestión de historia, de arqueología, como aspectos relacionados con la actualidad en diversos pueblos originarios. Y bueno, pues ya es todo de mi parte. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Raúl. Muy interesante la ponencia del rastreo de la evolución y dispersión, en este caso del guajolote en Mesoamérica y Oasis América en general, ¿no? Creo que el libro que estás mencionando, pues ya de entrada, pues ya dan ganas de tenerlo y empezarlo a leer. Es muy interesante el hecho de tener en un solo volumen todo el conocimiento que se tiene, descubrimientos, dispersión y demás. Creo que pues es un libro muy valioso para cuestiones de domesticación, que como tú mismo dices, que no se ha dado para estas especies, ¿no? Pues animamos a los alumnos de la Universidad Autónoma de Zacatecas y a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí que se animen a preguntar. Ahorita tengo 3 preguntas todavía derivadas de la ponencia anterior, pero no se queden con las ganas. Presentación de Raúl fue muy interesante y creo que deriva para un montón de preguntas. Entonces, voy a empezar ahorita primero con las preguntas para la primera ponencia. Y Mesli Hernández pregunta, ¿en qué contextos han localizado capulín y si conocen algo de sus preparaciones? Diana, Cristina. Son contextos netamente domésticos. Finalmente, o están dentro de ollas, o están asociados a los fogones, o en lo que se piensa que han sido lugares de preparación y consumo de plantas. Y de las preparaciones sí no sabemos, porque se sabe que se comen los frutos y que se podrían utilizar como plantas medicinales, pero a la vez, si comes demasiado, y lo dicen en las crónicas, pues te da diarrea, ¿no? Y es lo que le pasa a la gente actualmente. Quien come muchos capulines, desgraciadamente les hace daño, ¿no? Pero no hemos encontrado formas de preparación como tal. Y bueno, aquí preguntando más o menos a lo mismo, porque pues Mesli está haciendo su doctorado precisamente con estos temas. Y si no mal recuerdo, ella localizó, porque está viendo precisamente el cambio de alimentación de la época prehispánica al contacto, y si existía la posibilidad de preparar vino, que estuvieran los misioneros y demás, que prepararan vino a partir de capulín. ¿Habrá esa posibilidad? Sí, de hecho, hoy en día existen los licores de capulín. Entonces es muy probable que ya con la venida de ellos y que sintieran que era una forma de hacerlo, sí, es muy probable que sí, que sí se pudiera preparar. A lo mejor no tanto como un vino, pero sí un licor.
que eso es bien, ¿cómo se llama? Característicos incluso de algunas órdenes que tenían huertos, podían utilizar ese tipo de plantas y seguramente lo encontraron para hacer un licor. Yo pienso que sí. Ok. Muy bien. No sé si puedo preguntar Ah, rapidísimo. sí, adelante. Sí, un poco, mi pregunta iba también hacia qué tipo de en qué tipo de recipientes los han encontrado. O sea, si tienen algún registro del tipo de vasija. Bueno, gracias. Se intentó. Muy bien. Hay otra pregunta de Saúl Recaño. Él pregunta, bueno, esta pregunta iría más para la próxima semana, pero pregunta que por qué se considera a los fitolitos dentro de los microrrestos paleobotánicos. Sí, la leí que dice que por qué no lo consideramos. Sí los consideramos, pero precisamente como va a haber una plática exclusiva sobre fitolitos, pues más bien esperamos que Judith la próxima semana, no sé si la próxima semana o la siguiente, pueda hablar sobre ellos en el contexto paleobotánico. Por eso es que no los mencioné. Perfecto. Y otra pregunta, ¿existen otros métodos? Perdón. Sí. Nada más una aclaración. Precisamente el trabajo que nosotros presentamos estaba basado en, ¿cómo se llama? Los restos macrobotánicos y el polen. Por eso no presentamos fitolitos, pero sí se han encontrado. Muy bien. Y Saúl también pregunta, ¿existen otros métodos de caracterización además de la identificación morfológica? En general, en biología se utilizan características morfológicas generalmente. Ahora, sí puede haber otras formas de caracterización. Estaba yo leyendo que hay una persona contestó que probablemente se pueden hacer algunos estudios filogenéticos. El problema aquí es que como la mayor parte de los materiales están carbonizados, es muy difícil pues que se pueda encontrar, por ejemplo, ADN. Sí se ha encontrado, es decir, sí hay algunos estudios en donde se ha visto que se puede recuperar ADN, pero si no es muy fácil de encontrar, entonces va a ser un problema, ¿no? Es decir, porque además los filogenéticos se pueden hacer a través también, por ejemplo, de ADN mitocondrial. Si no encuentras mitocondrias, pues, ¿no? Es decir, como que es difícil porque los materiales que están mejor conservados y la mayoría de los que nosotros tenemos están carbonizados. Sí se podría, pero tendría que ser, además son técnicas muy destructivas. Entonces, si utilizamos los materiales para hacer todo este tipo de análisis, pues nos quedaremos a veces sin materiales, ¿no? Porque son muestras muy pequeñas, además. Bueno, y yo fui quien me contestó, a mi compañero Rancaño, pero si el material está carbonizado, ¿cómo determinaron la morfología de la semilla, me parece? Y de los materiales botánicos, porque pues para uno cuando utiliza una clave dicotómica para la identificación tienes que observar bien las diagnosis para determinar el género, que creo que hasta ese punto llegaron, que eran 27 géneros. Sí, porque aunque estén carbonizados, los materiales muchos de ellos presentan las características que son típicas para la identificación, ¿no? Entonces, no siempre se llega a género. A veces podemos llegar a familia y hay veces en que no podemos llegar a ninguna familia, ¿no? Entonces se quedan como no identificados. Sí, las claves dicotómicas presentan muchas veces cuestiones de colores. Los colores no los consideramos porque precisamente están carbonizados. Y en el caso del polen, el polen no está carbonizado. El polen se conserva como tal y se pueden observar la mayor parte de las características que tienen que ver con las ornamentaciones, el tamaño y la forma de los pólenes para poderlos identificar. Entonces, desde esa perspectiva también podemos llegar a familias, podemos llegar a géneros, y hay veces que no se puede llegar a ninguno, ¿no? Y entonces se quedarían como plantas o como géneros no identificados. Pero afortunadamente, sí se consideran se van a quedar presentes algunas de las características que nos permiten llegar a estos niveles de los taxa, ¿no? Ahora, sí es diferente hacer taxonomía de planta viva
o de semilla reciente a hacer taxonomía de una planta o identificación o caracterización de una semilla que está carbonizada. Obviamente también esto tiene que ver con un poco la experiencia del que analiza, ¿no? Es decir, entre más ves semillas, entre más buscas información para poderlas caracterizar y poderlas identificar, vas tomando esta experiencia que te permite llegar a una identificación. Cuando no la tenemos, pues ponemos no identificado o ponemos confrontar con, ¿no? Para que podamos decir que no estamos seguros, pero tiene algunas características de este género, de esta familia o de esta especie. Muy bien. Otra pregunta, Sara Hernández. ¿Se han recuperado restos de plantas que no son endémicas del centro de México? Sí, sí se han recuperado. De hecho, de las que mencionamos, el aguacate es más bien de zonas bajas, de lugares más cálidos. El jobo o ciruela mexicana, porque no es las ciruelas que conocemos normalmente, porque esas vinieron con la conquista, sino es esta planta que es un semillón, más bien. Más que fruto, pues es una semilla que tiene muy poquito de fruto, pero ese también viene de zonas bajas, ¿no? De lugares más cálidos. También hemos encontrado algunos tipos de madera que tampoco pertenecen al centro de México. Es decir, sí hay evidencia de que se traían cosas de lugares fuera de la cuenca. Muy bien. Bueno, ahorita las siguientes preguntas que tengo yo tienen que ver ya con la segunda conferencia. No sé si Adriana o Gilberto tienen preguntas para la primera conferencia a partir de Facebook. Sí, acá en el Facebook hay algunas preguntas, solo, bueno, 2 para Cristina y Diana también. Bueno, muchas manitas arriba y corazones de que les gustó mucho su tema. Y bueno, Gaby Mejía Apel saluda y pregunta si la jaltomata es el tomate verde. No, el tomate verde sería un género que se llama Physalis y este es un género que se llama jaltomata. No, este sería que le llaman jaltomate o es un frutito muy, muy pequeñito de color pues entre negro, morado, que es dulce y que se consume de esa manera, ¿no? Como ese frutito muy pequeño, pero no es el tomate de bolsa que se le llama, ¿no? Que es el tomate verde. Muchas gracias. Perdón, perdón, Adriana. Sí. La jaltomata por lo general crece asociada a los cultivos. Es una planta que crece en los cultivos, asociada en las milpas, y que la gente la tolera y come los frutos por su sabor dulce. Muchísimas gracias. A Mauri Hernández Nolde pregunta, bueno, saluda y felicita por su ardua investigación y pregunta cuáles son las diferencias o similitudes entre la paleoetnobotánica y la arqueobotánica. ¿Cuándo debería usarse una o en qué contexto? ¿O una otra o en qué contexto? Bueno, la diferencia, muchos autores la usan de manera indistinta, ¿sí? Pero nosotros sí hacemos una diferencia. O sea, nosotros consideramos a la paleobotánica esta relación hombre-planta, pero nosotros sí tratamos de hacer una investigación como más cercana con los arqueólogos, ver los contextos para hacer una interpretación. Y la arqueobotánica se queda un poquito más en cuestiones generales de listados botánicos y nada más, ¿no? Entonces, pero bueno, también los arqueobotánicos dicen que sí hacen esta interpretación, pero bueno, finalmente en la literatura a veces se usa de manera indistinta, ¿no? Pero nosotros sí preferimos usar la palabra paleoetnobotánica. Muchísimas gracias. Bueno, ahorita creo que son todos los que hay aquí en Facebook. Ok. Bueno, pues aquí tengo 2 preguntas más para Raúl. Y para Raúl, Leslie Cruz pregunta, ¿existe otra evidencia arqueológica
donde se muestra el uso del guajolote como en el caso de Paquimé, que fue utilizado como elemento ornamental o de ofrenda? Pues de ese esquema tan determinante, no, por lo menos no que conozcamos. Y pues la razón de ello es que hay que entender que el guajolote desde un principio tuvo un uso práctico, pero también una serie de atributos simbólicos que le fue otorgado, y ese sería en realidad el esquema que se movería en la inmensa mayoría de los sitios, bueno, de las culturas de tiempos prehispánicos, desde lo que es el formativo. Pues tenemos animales que son utilizados como alimento, pero que también los tenemos como ofrendas, a veces como animales completos, a veces como restos cocinados en los entierros o en otros lugares. Entonces, pues más bien lo que vemos es la conjunción desde un principio de lo práctico, lo simbólico, y en función de las culturas, pues se le daba más énfasis a uno o menos énfasis al otro. En el caso de Paquimé realmente es un caso excepcional por todo este esfuerzo, porque es un esfuerzo muy grande de lo que es la crianza de guajolotes. Se tenían patios dedicados exclusivamente a su crianza, con nidos hechos de adobe, o sea, era un cuidado sumamente intenso, pero su objetivo era en las plumas, que en toda esa área de Oasis América tenía un valor muy especial, y su uso, su sangre para actos de sacrificio. La contraparte, el otro extremo, fue Teotihuacán, donde tenemos ciertamente algunos elementos socios que están en algún momento ligados también a actividades rituales o actividades domésticas, pero en Teotihuacán prácticamente nunca te vas a encontrar un esqueleto completo asociado a algún rito en un altar o algo así, ni tampoco en entierros, más que, como digo, pequeños fragmentos. El máximo a lo que hemos llegado es un pípilo que apareció como parte del relleno, depositado junto con el relleno en un cuarto en la unidad de Teopancasco, que se trabajó en los años anteriores ahí en Teotihuacán con la doctora Linda Manzanilla. Entonces, fuera de eso, pues pareciera que los teotihuacanos hubieran inventado el concepto de pollos rostizados o pollos a la leña, porque los ves como elementos de uso cotidiano ligados a la alimentación, y muy poco ves de aspectos de tipo simbólico. Entonces, estos dos extremos nos llevan a pensar que en tiempos prehispánicos hubo un flujo en un sentido o en otro en función de las ideas, las tradiciones y los intereses que tenía la gente alrededor de estos animales. Muy bien, muy interesante. Almudena nos pregunta, ¿todos los tipos de guajolote que se mostraron en el mapa y que se distribuyen en casi toda Norteamérica están actualmente extintos? No, la única forma silvestre actualmente extinta es la de Meleagris gallopavo, el guajolote doméstico aquí en el centro de México. Hay algunos investigadores que dicen que no es cierto que esté extinto, que todavía hay algunas poblaciones dispersas, sobre todo en la zona mixteca o en algunos lugarcitos en Michoacán, pero es muy difícil, sobre todo por como digo, es el ancestro directo del guajolote doméstico. Es muy difícil saber si se trata efectivamente de poblaciones silvestres que quedaron resguardadas en algunos pequeños lugares, o si se trata más bien de animales ferales, guajolotes domésticos que regresaron al ambiente silvestre y que pues ahí se han mantenido durante muchos años. Pero si se dan cuenta, y pensando en la lógica de este cuestionamiento, cuando uno ve los mapas de los guajolotes, sobre todo si hablamos de mapas que vengan de enciclopedias u obras de Estados Unidos o de Europa, difícilmente se toma el centro de México como un espacio donde pudieron haber existido guajolotes silvestres, y la razón de eso es simple y sencillamente que a lo largo del siglo XIX-XX las poblaciones silvestres de la región desaparecieron, y por lo tanto cuando se empiezan a hacer las obras de investigación sobre México, obras de biología de la naturaleza o
que se empieza a estudiar toda esta cuestión de recursos de tiempos prehispánicos, pues se encuentran con que no hay nada respecto a guajolotes silvestres en el centro y por tanto, o sea, lo que concluyen es que pues en México, en el centro de México, nunca existieron poblaciones silvestres, ¿sí? Pero sabemos que eso pues, ha sido un error por la época, pero que sí existieron aquí en el centro. Las demás existen hasta la actualidad. Muy bien, gracias, Raúl. Hasta aquí es la última pregunta que yo tengo. Adriana, ¿tú tienes preguntas en Facebook? No, tampoco. Creo que ya se acabaron los comentarios. Ok, seguramente Gilberto querrá mencionar algo, ya que es el coautor del libro, y entonces pues nos gustaría saber su opinión. Gracias. Pues conseguir el libro lo pueden, lo pueden bajar ya por el internet. Nomás estamos esperando un ISBN, pero ya lo podemos circular. Y esta obra también tiene este aspecto etnoarqueológico, etnozoológico, y vaya, pues los invitamos a leer el libro, y lo que presentó Raúl, pues es una muy buena síntesis de todo el contenido, pero también hay recetas, hay digamos, hallazgos que se pueden ir abundando más en el libro, ¿no? Ese era mi comentario con respecto al libro. Okay. Pues si no tenemos más preguntas, pues solo nos resta, bueno, pues invitarlos a la próxima semana, el miércoles 11 de noviembre, donde el doctor Luis Barba y un servidor vamos a presentar la comida y bebida prehispánica a partir de sus residuos químicos, y la maestra Judith Zurita va a presentar análisis de fitolitos, tubérculos y maíz en la alimentación olmeca. Entonces, pues quedan todos invitados para la próxima semana a esta misma hora en este mismo canal. Pues agradecerles, y si podemos ahí emprender a los micrófonos o poner iconos, este sonido de aplauso a todos los... Sí, muchísimas gracias a todos. Sí, muchas gracias a todos. A las dos presentaciones. Muchas gracias, Agustín, Adriana. Pues ahí está la invitación. Sí, muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, adiós. Gracias.